Buenas noches, mi nombre es Natalia Carolina Ortiz Ariza, pertenezco al programa de agronomía de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente. En el día de hoy voy a realizar la exposición de bases moleculares de ADN y ARN para la materia de genética. ¿Qué es la genética molecular? La genética molecular es la rama de la genética que estudia la estructura del material genético compuesto por los genes presentes, que son el ADN y el ARN. En la figura que se muestra se puede evidenciar una molécula de ARN que es característica porque es monocatenaria, es decir, que eso está compuesta solo por una hebra. ¿Qué es el ADN? El ADN es una macromolécula constituida por una doble base de nucleótidos que se mantienen unidos entre sí por puentes de hidrógeno y que forman un enlace fosfodiéster. Está compuesta por adenina, citosina, tinina, guanina, pentosa y un grupo fosfato. La pentosa y el grupo fosfato constituyen la columna vertebral de la hélice del ADN, mientras que los nucleótidos están aparejados por una ley de complementariedad en la cual la adenina y la tinina siempre van a estar juntas y la citosina y la guanina de igual manera. Eh, ¿Cuál es la función del ADN? El ADN es un portador de información genética a largo plazo que permite que esta información genética se pueda replicar y se pueda transmitir a las células o pueda ser transmitida de generación en generación y además permite que pueda ser llevada a cabo la síntesis de proteínas. ¿Cuál es la conformación del ADN? Acá se puede evidenciar con más claridad. Entonces tenemos una pentosa y un grupo fosfato que forman la hélice del ADN y las bases nitrogenadas, que son la citosina, guanina, adenina y tinina, que como se observa, entonces va adenina con tinina y guanina con citosina. ARN, ácido ribonucleico. El ARN es un ácido nucleico al igual que el ADN que cumple una función importante ya que permite que la información contenida dentro del ADN pueda ser entendida por las células. La información contenida dentro del código genético del ADN está presente en el núcleo de la célula. Para que esta información pueda ser entendida por las células y se pueda llevar a cabo el proceso de síntesis de proteínas y de transcripción y traducción del ADN, este ADN debe ser transportado al citoplasma de la célula, específicamente a los ribosomas. Entonces, esta es la función del ARN, permitir que se pueda llevar a cabo la síntesis de proteínas. El ARN está compuesto por una cadena simple, es monocatenario, y se diferencia del ADN porque en lugar de la tinina cuenta con un grupo uracilo. Hay diferentes tipos de ARN, cada tipo de ARN cumple una función importante. Tenemos el ARN de transferencia, que es elaborado en el citoplasma y su función es transmitir la información de cómo deben ir acomodados los aminoácidos para que se pueda realizar la síntesis de la proteína. El ARN de transferencia realiza la traducción del código genético que trae el ARN mensajero. El ARN ribosómico es una parte esencial de la célula y ayuda a la síntesis de proteínas y la formación de ribosomas. Y tenemos el ARN mensajero, que se encarga de transferir la información genética del ADN que está presente en el núcleo celular al ribosoma citoplasma, como ya lo explicaba. Eh, y permite que se pueda llevar a cabo la síntesis de proteínas. Entonces, el ARN básicamente trae la información de cómo se deben unir los aminoácidos para que se pueda hacer esta proteína. Entonces, acá podemos evidenciar la hebra de ARN mensajero en lugar del grupo tinina tiene el grupo uracilo. Entonces acá observamos que ADN es adenina tinina, entonces acá cambia por uracilo. El ARN mensajero entra directamente al núcleo celular y está presente cuando se realiza el proceso de replicación del ADN. Esto ya lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. ¿Cuál es la diferencia entre el ARN y ADN? La conformación molecular, cambia el grupo uracilo en vez de la tinina. Eh, el ARN es monocatenario. El ADN tiene una doble hélice y la función que realiza.
Replicación del código genético. La replicación del código genético ocurre al interior del núcleo con el ADN. A partir de una molécula original se obtienen dos moléculas exactamente iguales. El proceso se inicia a través de la rotura de los puentes de hidrógeno, que hace que las dos hélices que están unidas se separen, y en este momento entra el ARN mensajero y copia el código genético. La elongación de la secuencia de ADN es catalizada por la ARN polimerasa, que es la enzima que permite que que la hebra de ADN se pueda separar y permite la formación de una nueva hebra. Entonces acá se puede evidenciar la doble hélice de la cadena del ADN, se ve que se separa, entra la ARN polimerasa, que vendría siendo este rojo, y copia, por decir, el material genético. Entonces tenemos que si por ejemplo acá viene una guanina, entonces el acá copia una citosina. Si acá viene una adenina, él acá coloca un grupo uracilo. Y esta información que él replica es la información que será llevada a los ribosomas. Cuando el ADN termina el proceso de replicación, las dos hebras se vuelven a cerrar. La transcripción del ADN básicamente corresponde al transporte del mensaje genético desde el núcleo hasta el ribosoma, y como en el ribosoma otro tipo de ARN, que sería el ARN de transferencia, se encarga de de transcribir este código genético para que se pueda realizar la síntesis de proteínas. El proceso de transcripción inicia en el momento en que el ARN se asocia a una región que se denomina con el nombre de promotor. Bueno, entonces básicamente lo que les explicaba, entonces después de que termina todo este proceso de replicación y transcripción del código genético, que la transcripción correspondería como al proceso a través del cual el ARN copia el código genético, vuelve y se cierra la hélice. Entonces, ahora sí viene la traducción o síntesis de proteínas, que ahora sí es el proceso mediante el cual el ARN coge el mensaje que transcribió del ARN y lo lleva al ribosoma de la célula. Y allí se realiza la síntesis de proteínas. Entonces allí se hace como la codificación de este código, pero no se realiza con dos bases nitrogenadas como sucede en la cadena del ADN, sino se realiza a través, se traduce por medio de cada tres bases. En este proceso actúa el ARN de transferencia, que se encarga de transportar esta información que corresponde a cómo deben ir agrupados los aminoácidos, y la lleva hasta el ribosoma para que se pueda formar la cadena péptida. Y el último proceso sería la síntesis de proteínas. Esta síntesis de proteína tiene tres fases que constituyen la iniciación, la elongación y la terminación y liberación de la cadena de ARN. Entonces, inicia en el momento en que el ARN ingresa a la cadena. Cuando esta cadena de ARN ingresa, se puede decir que habría como una diferencia en el código, pero entonces esto no significa ningún error, sino que marca como eh, el sitio donde inicia la cadena que se va a copiar y donde termina. Viene la elongación. Bueno, también es importante señalar que la ARN se une a una cadena que recibe el nombre de codón. Viene la elongación, en la cual el ARN de transferencia se une a un anticodón y complementa la cadena que se formó anteriormente. Y por último está la terminación y liberación, que es cuando el ARN se separa de la cadena que está formando, y ahí entonces se marca el término de la síntesis del gen que se quería codificar. Esto es todo. Agradezco por su atención. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Comparto acá las referencias bibliográficas utilizadas para la construcción de las diapositivas y les agradezco mucho por su atención.